profe, ¿ya sabe la fecha recuperatoria o no? ¿No? Bien, vamos a empezar con la parte de lógica. ¿Sí? La primera parte de lógica que ustedes van a ver en la guía es primero identificar ¿sí? Eh, si es una proposición o si no es una proposición. ¿Sí? Eh, no le den tanta bolilla a eso. O sea, vamos con el mismo trabajo que nosotros vamos a ir viendo, van a terminar como de pulir bien qué es una proposición o cómo darse cuenta si es una proposición o no. ¿Sí? Generalmente las proposiciones porque me va a decir, eh, me va a estar afirmando algo. ¿Sí? Eso es como en cierta forma lo que uno puede definir, o sea, definir una proposición es bastante difícil. Por ejemplo, comparto la guía. ¿Sí? Determinar cuáles de las siguientes expresiones son proposiciones. ¿Sí? Los tigres son animales salvajes. Eso podría ser una proposición. ¿Sí? No es cierto que hoy haya salido el sol. Ahí en realidad tenemos una negación de una proposición, porque ese no es cierto, está negando algo. Cierra la puerta es una orden, no va a ser una proposición. ¿Sí? Me está ordenando algo. O sea, no. La pregunta, ¿es difícil esta tarea? Tampoco sería una proposición. Podemos readaptarlo si queremos, como para que tenga una proposición, pero tengo que hacer varias adaptaciones. ¿Sí? 8 es un número primo y par. En uno Al está margen de correcto y en si es otro está verdadero o equivocado. falso, al margen de si es verdadero o falso que 8 es un número primo y par, en realidad me está afirmando dos cosas. Es una proposición que podría estar compuesta de dos cosas. De 8 es un número primo y 8 es un número par. ¿Sí? Llueve. No me dice nada. ¿Sí? Una pirámide es nada bien, o sea, tampoco me termina de definir nada. Qué suerte, tampoco me define nada. ¿Sí? O sea, las proposiciones es cuando me está afirmando algo, cuando me está diciendo algo. ¿Sí? Si es una pregunta, si es una orden, si, o sea, no, como que no me termina de definir algo. ¿Sí? Con el correr de la misma guía vamos a terminar de definir qué son las proposiciones, ¿sí? O de darnos cuenta más que nada. ¿Sí? Lo que vamos a hacer directamente es pasar a la parte de simbolizar las proposiciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el ejercicio de simbolizar las proposiciones es donde nosotros vamos a poder cerrar bien de cómo darnos cuenta de qué es una proposición, cómo son las proposiciones y eh, sobre todo el trabajo de cómo simbolizar una proposición, que esa a veces es la parte más complicada cuando uno no está acostumbrado a esto. ¿Sí? ¿De qué nos sirve simbolizar las proposiciones? Bueno, en el caso de ustedes, que son de sistemas, muchas veces van a tener que algunos enunciados poder pasarlo para que lo puedan programar. ¿Sí? Entonces, ese trabajo de poder traducirlo a un lenguaje que el programa me lo lea bien, bueno, es el pasaje a una proposición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la computadora o al programa en realidad no le importa si es verdadero o cierto. O sea, si yo le digo que 8 es un número primo, la computadora no le importa si eso es verdadero o si eso es falso. Si yo estoy diciendo que es verdadero, lo toma como verdadero. ¿Sí? No hace un juicio de verdad. ¿Sí? Los juicios de verdad lo va a hacer después de acuerdo a la lógica que tenga el programa. ¿Sí? A la lógica matemática que está manejando el programa. Pero yo le puedo decir, eh, el Colegio de las Nieves está sobre la Avenida Libertador y para la computadora es lo mismo, para el software. Dice, sí, verdadero, punto. Vos me dijiste que esto es verdadero y ya está. ¿Se entiende a lo que voy? Bien.
Entonces, ¿cómo hacemos para traducir, ¿sí?, de un lenguaje coloquial a un lenguaje proposicional? Primero, hay veces que algunas afirmaciones la vamos a reducir a letra. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si yo hablo a veces de alguna persona, entonces, por ejemplo, Carlos, entonces tal vez yo lo reemplazo directamente por una letra P. ¿Sí? Ahora, si yo quiero negar a la proposición Carlos, ¿sí?, la negación, ustedes van a ver que en algunos libros está como un símbolo así y en otros libros está así, directamente. Cualquiera de las dos cosas está bien. ¿Sí? Depende, ¿sabes? Alguno de ustedes ya cursó antes lógica y dice, bueno, prefiero directamente usar esto o prefiero directamente usar esto. Bueno, listo, no pasa nada. Lo que ustedes Pregunta, ¿eso quieran. sería para representar el negativo de Carlos? Cualquiera de Claro, los símbolos. si yo quiero no Carlos, bueno, listo, entonces pongo no P. El no P podría ponerlo así o puedo ponerlo así. Cualquiera de las dos formas es lo mismo. A mí me da exactamente lo mismo. Ahora, vamos a suponer que yo tengo Carlos y tengo Karen. ¿Sí? Entonces, Karen, como es otra persona distinta de Carlos, le voy a poner otra letra. ¿Sí? Entonces, yo quiero decir Carlos y Karen. Entonces, yo lo voy a escribir como P y Q. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a pasar? El símbolo de I va a ser como esa B corta dada vuelta. ¿Se entiende? O sea que este símbolo de acá es el I. Ahora, si yo lo que quiero es Carlos o Karen, entonces lo voy a escribir como P o Q, donde este símbolo es el O. ¿Se entiende? Sí. Sí, Bien. Sí, sí, sí. Algo que yo ya les había dicho, pero lo voy a volver a repetir. El entonces va a ser esa doble flecha. profe, el entonces se tiene que buscar así, Sí. digamos, de En esa misma general, forma, a o ver, lo puede hacerlo de una flechita común. en líneas generales, en la parte de lógica, sobre todo en la escritura, van a ver que el entonces se hace una doble flecha así. ¿Por qué? Porque después vamos a tener también el sí y solo sí, Que son dos flechas que apuntan a diferentes lados. claro, que va para los dos lados. ¿Sí? Eh, Después pasa que en la escritura, en las demostraciones matemáticas que uno hace a mano, termina usando la flecha así simple. Sí, pero a veces para no confundir y para especificar que es un entonces, lo que termina usando es esta doble flecha. ¿Sí? Porque a veces la flecha así de una sola línea es como que señala nada más. Entonces, para hacer esa diferenciación específica, lo que uno termina haciendo es dice, bueno, ok, la flecha de una sola línea es porque me está señalando. Listo. La doble flecha es porque estoy diciendo que es entonces. ¿Sí? Como para terminar de separar y no confundir. Obviamente, depende del contexto, uno puede llegar a entender la flecha esta como que
O sea, es un entonces y estaría bien dicho y demás. Pero eso ya va a depender justamente del contexto y quién es el emisor y quién es el receptor de ese mensaje, ¿sí? O sea, por ejemplo, si es una demostración matemática que le estoy mostrando a un compañero mío de la licenciatura, y me lo va a entender. Si es una explicación para alumnos de lógica, y bueno, entonces yo me voy a cuidar muchísimo de que la doble flecha va a ser el entonces. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Esto es la base de la parte de lógica. Ahora vamos a empezar, yo voy a empezar con algunos enunciados random, ¿sí? Y empezar a traducirlos. Independientemente, lo que tiene la lógica proposicional es que nosotros tenemos que poder salir de, de lo que es verdad en la realidad. ¿Sí? Y poder pensar desde la lógica. ¿Sí? Entonces, muchos lo que se suelen confundir porque dicen, no, bueno, pero en la realidad no pasa eso. Bueno, pero salí de ahí. Y esa es la parte que a veces es más difícil. Entonces, yo lo que hago, pongo cosas que son absurdas, pero que lógicamente están bien. ¿Sí? Como para forzar ese de tener que salir de lo que me dice la realidad a de lo que en realidad me está diciendo la lógica. ¿Sí? Voy a poner algo que en la realidad es falso, pero que desde un punto de vista proposicional está bien dicho. Si uso lapicera azul, entonces tengo mejor conexión. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí? O sea, que yo use la lapicera azul en realidad no tiene nada que ver con la conexión. No importa. Entonces, ¿cómo hacemos para traducir esto? Lo que tengo que empezar a hacer es separar la proposición que yo tengo en algunos argumentos para poder ponerle letras. En este caso es bastante sencillo porque ya la misma oración me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. Esto es un claro P entonces Q. ¿Sí? Entonces defino quién es P. A la parte de si uso lapicera azul, lo llamo P. A la parte tengo mejor conexión, lo llamo Q. ¿Sí? Bueno, el entonces es claro. P entonces Q. Y acá vamos a empezar con la tabla de verdad de el entonces, ¿sí? Para empezar a empaparnos un poquito con estas cosas. Yo tengo P entonces Q, ¿sí? Lo que me está diciendo es que si yo uso la lapicera azul, entonces voy a tener mejor conexión, ¿sí? Y acá se marean un montón. Que yo no use P. O sea, si yo no uso la lapicera azul, ¿significa que entonces voy a tener mala conexión?
No, no sé si mala, pero va a ser peor de si usabas el lapicero azul. Escuchen la pregunta y respondan la pregunta. ¿Sí? Que yo no use el lapicero azul, ¿significa que entonces voy a tener mala conexión? No, No. Que yo no use el lapicero azul, ¿significa que voy a tener buena conexión? tampoco. Tampoco. O sea que suceda no P, Q puede ser verdadero o falso. Y de las dos formas está bien. ¿Sí? O sea, si P es falso, Q puede ser tanto verdadero como tanto falso. Y tiene sentido esto de acá. ¿Se entiende? No, ¿puedes repetir la última vuelta? Vamos de vuelta. ¿Sí? Que yo no use el lapicero azul no me dice nada de la conexión que yo voy a tener. ¿Sí? Entonces, que no use el lapicero azul, yo puedo tener buena conexión, o sea que Q puede ser verdadero, o puedo tener mala conexión, o sea que Q es falso. O sea que P sea falso, ¿sí? Yo voy a empezar a taladrar ya desde hoy, la semana que viene vamos a como terminar de cerrar esto, que P sea falso, no me dice nada de el grado de verdad de Q, ¿sí? O sea, si P es falso, Q puede ser verdadero, Q puede ser falso, y toda la oración, toda la proposición es verdadera. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque nosotros de P tenemos dos posibilidades, que sea verdadero y falso. ¿Sí? Y de Q tenemos dos posibilidades, que sea verdadero y falso. Nosotros sabemos que esto tiene que ser verdadero. P entonces Q. Ok, perfecto. Si P es falso, Q puede ser verdadero o puede ser falso y la proposición en sí sigue siendo verdadera. Entonces, Q puede ser verdadero, Q puede ser falso y lo que me va a suceder que P entonces Q es verdadero. Yo sé que todavía esto le suena a qué se refiere con qué es verdadero, qué significa que P es verdadero, qué significa que P es falso, ¿sí? ¿Qué significa no P, no Q, o Q y no Q? ¿Sí? Entiendo que tienen esas preguntas, como que hay un montón de cosas que todavía no tienen ni idea o que están como en el aire y no se terminan de agarrar. Paciencia. Ahora, que Una P duda, sea... profe. Cuando dice no P, ¿significa que P es falso? Exactamente. Ok. Ahora, si P es verdadero, lo que me dice la proposición es que no me queda otra opción que Q también sea verdadero. ¿Por qué? Porque si P es verdadero y Q es falso, acá el entonces es falso. ¿Por qué? Porque si esto es una afirmación que se cumple, lo que me está diciendo es que cada vez que se cumple P, Q se tiene que cumplir. Y acá lo que me está sucediendo es la situación de que se cumple P, pero Q no se cumple. Entonces, en ese caso, la proposición es falsa. Porque lo que me está diciendo la proposición es, cada vez que yo uso la lapicera azul, tengo buena conexión. Entonces, si yo estoy usando la lapicera azul y tengo mala conexión, eso es falso. ¿Sí? De vuelta, lo mismo que le dije hace un ratito. Tengan paciencia porque en la medida que vayamos avanzando van a terminar de entender bien de qué estamos hablando cuando decimos verdadero, falso y demás. ¿Por qué? Porque estamos haciendo varias cosas a la vez. Por un lado, la traducción de un lenguaje coloquial a un lenguaje simbólico, ¿sí? Y en el mismo lenguaje simbólico empezar a ver los grados de verdad de cada proposición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar todo eso. ¿Sí? Vamos a trabajar lo que se llama las tablas de verdad de una proposición, o sea, cuándo es verdadero, cuándo es falso. ¿Sí? Y lo que vamos a trabajar es en la traducción del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. Vamos con otra proposición para traducir.
¿sí? La comida la hace Karen o la hace Carlos, ¿sí? Entonces, a veces tenemos que en el lenguaje coloquial, la parte de la acción, ¿sí? De un verbo, lo ponemos al principio y después tenemos lo que se llaman los sujetos eh, separados, pero no lo volvemos a reescribir como que queda redundante, ¿sí? Y en realidad, cuando nosotros pasamos a lógica, tenemos que hacerlo redundante, porque tenemos que especificarlo para cada uno de los sujetos. Entonces, ¿qué es lo que sería acá? En este caso, la comida la hace Karen, sería lo que yo puedo llamar P. Y la comida la hace Carlos, sería lo que llamábamos Q. ¿Se entiende? O sea, lo que nosotros estamos haciendo en el lenguaje que usamos coloquialmente, no escribiríamos la comida la hace Karen o la comida la hace Carlos. Como que queda como demasiado repetitivo, muy cargado y hasta difícil de decir, como que uno se repite, se traba. Entonces decimos, la comida la hace Karen o la hace Carlos. Esa omisión se hace referencia de que es la comida, ¿sí? Bien. En lógica, lo diríamos directamente, la comida la hace Karen, por un lado, la comida la hace Carlos por el otro. Pero en lógica, como tenemos el O, a la parte de la comida la hace Karen, llamamos todo P. Entonces, esta misma oración, nosotros de una escritura lógica diríamos P o Q. Ahora, en este caso, lo que tenemos es lo que se llama una conjunción, ¿sí? O sea, tenemos una suma de cosas. El O vendría a ser lo que es la unión en teoría de conjuntos, ¿sí? Si nosotros nos acordamos en conjuntos, ¿qué significa el O? Que está o está en el elemento A o está en el elemento B, pero puede estar en la intersección de los dos. Bueno, sería exactamente lo mismo. ¿Cuándo sería verdadero esto? Bueno, si la comida la hace Karen, esto es verdadero. Si la comida la hace Carlos, esto es verdadero. Si la comida la hacen los dos juntos, también es verdadero. ¿Cuándo es falso? Cuando no la hace ninguno de los dos. Entonces, Cuando esto no va a se ser da ninguna de verdadero. las ¿Cómo? cuando no se da ningún. Sería falso cuando no se da ninguna de las dos circunstancias. Exactamente. Si yo tengo P por un lado y tengo no Q por el otro, esto es verdadero. Si yo tengo no P y tengo Q por el otro, esto es verdadero. Ahora, si tengo P y además tengo Q, esto también es verdadero. Bueno, pero si tengo no P y lo que tengo también es no Q, ok, esto es falso. Según la lógica de esto. ¿Cómo es el último, profe, entonces? Claro, yo No lo que voy a P. tener, o sea, si me está diciendo que la comida la hace Karen o la hace Carlos, me dice eso en la proposición, entonces esto va a ser verdadero cuando Ah, o la hace es Carlos, falso. o la hace Claro, Karen, o la hacen los dos juntos. Pero si ninguno de los dos lo hace, la proposición es claro, es falsa. falso. Gracias. ¿Se entiende? Bien, vamos con otro. Voy al terciario, sí y solo si hay clases presenciales.
Independientemente de si desde la realidad esto es verdadero o es falso. Sí, porque si nosotros esto lo llevamos a la realidad, tal vez uno puede ir al tercero, hacer un trámite nada más. O tal vez hay clases presenciales, pero uno no va porque se siente mal. Sí. Entonces, corrámonos desde la realidad de lo que sucede. Acá, la parte de voy al terciario es lo que voy a llamar P. La parte de hay clases presenciales lo voy a llamar Q. Entonces acá yo tengo P, sí, y solo sí Q. ¿Qué es lo que significa este P y sí, solo sí Q? Que si sucede P, Q tiene que suceder. ¿Sí? Si sucede Q, P tiene que suceder. ¿Sí? Con lo cual, Entonces, sí. que no sucede alguno de los dos, significa que el otro no sucede. O sea que los dos tienen que ser verdaderos o los dos tienen que ser falsos para que O se los dos cumplan. tienen que ser falsos. Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? Si yo tengo que P es verdadero y Q es verdadero, entonces la proposición es verdadera. Ahora, si yo tengo no P y tengo también no Q, también la proposición es verdadera. Entonces va a ser falso cuando yo tengo P y no Q, esto va a ser falso, o si tengo no P y Q. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, o sea, los dos se tienen que cumplir sí o sí. Claro. ¿Sí? Bien, tenemos un minuto. Tengo 7:40. 7:50 volvemos a conectarnos. Hacemos un recreo de 10. ¿Ok? Perfecto. Ok. Nos vemos luego.